Hoy nos metemos en una de las campañas más épicas y desastrosas de la historia. Cómo Rusia derrotó a Napoleón en 1812, un evento que marcó el principio del fin para el emperador francés y su imperio. Napoleón, amo de Europa tras años de victorias, no podía doblegar a Gran Bretaña. Así que ideó el sistema continental, un bloqueo económico para asfixiar a los británicos y cortarles el comercio con el continente. Pero Rusia, que dependía mucho del comercio con Gran Bretaña para su economía y abastecimiento, empezó a ignorar el bloqueo. El zar Alejandro I priorizó el bienestar de su pueblo sobre las órdenes de Napoleón, lo que el emperador francés consideró una traición personal y política. Decidido a dar un escarmiento y restaurar su autoridad, Napoleón reunió el mayor ejército jamás visto en Europa y decidió invadir Rusia para forzar el cumplimiento del bloqueo. Napoleón acumuló más de 600.000 soldados en la frontera, confiando en una campaña rápida y decisiva. Creía que su genio militar le daría la victoria en cuestión de semanas. Su plan era simple: cruzar la frontera, buscar una gran batalla campal, aplastar al ejército ruso y forzar la paz antes de que llegara el invierno. Pero subestimó la inmensidad de Rusia, la resistencia de su gente y el poder devastador del clima ruso. El terreno, las distancias y el frío serían enemigos tan letales como cualquier ejército. Así comenzó una de las mayores tragedias militares de la historia. Una campaña que transformó para siempre el destino de Europa y dejó lecciones que aún resuenan hoy. Napoleón reunió la Grande Armée, un ejército colosal que se convertiría en una de las fuerzas militares más formidables de la historia. Más de 600.000 hombres de toda Europa, incluyendo franceses, alemanes, italianos y polacos, se unieron para invadir Rusia. La logística era un reto monumental. Las provisiones solo alcanzaban para 3 semanas, confiando en una victoria rápida y decisiva. El ejército francés era temido en toda Europa, pero mover tal masa de hombres y equipos por los caminos embarrados de Polonia y Lituania fue un infierno logístico. Enfermedades y deserciones comenzaron a diezmar las filas del ejército incluso antes de cruzar la frontera rusa. Los suministros no alcanzaban y los soldados se vieron obligados a buscar comida en las aldeas rusas, una táctica que fracasó estrepitosamente en el vasto territorio ruso. Los rusos, liderados por los astutos generales Barclay de Tolly y Bagration, evitaron la batalla directa y se retiraron estratégicamente hacia el interior. Barclay apostó por la retirada y la geografía rusa como sus principales armas, utilizando el vasto y difícil terreno a su favor. Esta estrategia, vista como cobarde al principio por algunos, resultó ser una maniobra brillante y devastadora para los invasores. Napoleón, confiado en su invencibilidad, no lo sabía, pero ya estaba cayendo en una trampa cuidadosamente orquestada por los rusos. El 24 de junio de 1812, Napoleón invadió Rusia y se topó con el vacío. Los rusos se retiraban y quemaban todo a su paso. La política de tierra quemada dejó a la Grande Armée sin recursos ni refugio. Napoleón, acostumbrado a victorias rápidas, no podía forzar una batalla decisiva. Cada ciudad tomada era solo cenizas y destrucción. El hambre y la desnutrición golpearon al ejército francés mucho antes del invierno. Los caballos morían por miles, la moral caía y las enfermedades se propagaban. Para cuando llegaron a Smolensk, ya habían perdido más de 150.000 hombres sin una gran batalla. Más allá del invierno, la distancia y el barro fueron enemigos letales para Napoleón. Rusia era inmensa. Las líneas de suministro se rompían y los mensajes tardaban semanas. El calor sofocante y las tormentas convirtieron los caminos en lodazales, ralentizando la marcha y matando caballos. La geografía rusa permitía a los rusos retirarse sin perder capacidad de combate. Cuando llegó el invierno, la Grande Armée ya estaba destrozada.
El frío extremo solo aceleró el desastre. Sin ropa adecuada, miles murieron congelados. Las armas y caballos se perdieron, y la artillería fue abandonada. El invierno fue el golpe final a un ejército ya derrotado por el hambre y el agotamiento. En agosto, Napoleón logró una batalla en Smolensk, pero los rusos se retiraron tras incendiar la ciudad. El zar reemplazó a Barclay por Kutuzov, quien eligió Borodino para una gran batalla. El 7 de septiembre, Borodino fue una carnicería, 250.000 hombres lucharon, con 80.000 bajas en un solo día. Napoleón ganó el campo, pero no destruyó al ejército ruso. Kutuzov se retiró ordenadamente, preservando su fuerza. Napoleón, lejos de sus bases y sin refuerzos, solo obtuvo una victoria pírrica. Borodino abrió el camino a Moscú, pero también atrajo a Napoleón más profundo en la trampa. La victoria táctica no fue suficiente, la estrategia rusa seguía intacta. El desgaste era imparable. Tras Borodino, Napoleón entró en Moscú esperando la rendición rusa, pero halló una ciudad vacía y en llamas. Los incendios destruyeron la mayor parte de Moscú y los suministros que Napoleón necesitaba. El zar Alejandro se negó a negociar mientras hubiera franceses en Rusia. Napoleón, atrapado y sin recursos, vio cómo su ejército se desmoronaba. Tras 5 semanas inútiles, decidió retirarse. Intentó una ruta alternativa, pero Kutuzov bloqueó el paso. Obligado a volver por el camino devastado de Smolensk, la retirada se convirtió en una pesadilla. El ejército estaba exhausto, hambriento y sin esperanza. La trampa rusa se había cerrado por completo. La retirada desde Moscú fue una pesadilla de hambre, frío y ataques constantes. Los soldados morían de inanición, comiendo lo que encontraban, incluso corteza de árbol. El invierno llegó con temperaturas letales. Miles murieron congelados cada noche. El equipo pesado y la artillería fueron abandonados en la nieve. La guerrilla rusa y los cosacos hostigaban sin descanso, cortando suministros y aniquilando rezagados. La disciplina se perdió. La retirada se volvió una estampida caótica. De los 600.000 que entraron en Rusia, solo una fracción sobrevivió. El colapso logístico y la estrategia rusa destruyeron a la Grande Armée. El mito de la invencibilidad de Napoleón se desmoronó en el hielo ruso. La derrota de Napoleón en Rusia fue el resultado de una tormenta perfecta. La estrategia rusa, la vasta geografía, una logística imposible, el clima extremo y graves errores de cálculo. Cada uno de estos factores jugó un papel fundamental en el desenlace de la campaña y juntos crearon una situación insostenible para el ejército francés. El invierno ruso fue solo el golpe final. El frío extremo y las nevadas intensas terminaron de quebrar a un ejército ya debilitado. El desgaste físico y moral ya era fatal mucho antes de que llegara el invierno. El hambre, las enfermedades y la fatiga minaron la moral y la fuerza de los soldados franceses durante toda la campaña. La retirada y la táctica de tierra quemada fueron decisiones activas y arriesgadas de los rusos. Al destruir sus propios recursos y pueblos, negaron cualquier posibilidad de abastecimiento al enemigo. La resistencia popular y la guerrilla también fueron clave en la destrucción del ejército francés. Campesinos y combatientes irregulares hostigaron constantemente a las tropas invasoras, dificultando aún más su avance y supervivencia. ¿Cuál fue el factor más decisivo? ¿Fue la astucia de los generales rusos, la inmensidad del territorio o la falta de preparación de Napoleón para una campaña tan larga y dura? Deja tu opinión en los comentarios y comparte qué crees que fue lo más determinante en este desastre militar. Si quieres profundizar, te recomiendo Napoleon's Fatal March on Moscow, de Adam Samoysky, y Russia Against Napoleon, de Dominic Lieven. 2 libros imprescindibles para entender la magnitud de este conflicto. Gracias por ver el vídeo y acompañarnos en este viaje por la historia.
Dale like, suscríbete y comparte si te ha gustado este análisis. Así nos ayudas a seguir creando contenido histórico. Nos vemos en el próximo análisis histórico, donde seguiremos explorando los grandes momentos del pasado.